Mauri. Está en comunicación telefónica con nosotros Alicia Castro. Ella fue embajadora argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Alicia Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy a 700 kilómetros de Malvinas, estoy en Río Grande. En Río Grande en este momento. Sí, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la provincia más grande de la República Argentina y que es donde podemos sentir que vivimos en un país bicontinental, en un país marítimo, en un país antártico, en un país insular. Pero el canciller no se enteró. Y quiero decirte que es muy grave que el canciller diga que quiere relaciones con los isleños y que los isleños pueden venir a Argentina. Es decir, el canciller está poniendo en riesgo la negociación diplomática por la soberanía argentina en Malvinas. Y no es con lo primero que lo pone en riesgo. También dijo que se trata de dos pueblos. Y técnicamente los habitantes de las Islas Malvinas no constituyen un pueblo que tenga derecho a la libre determinación, porque no constituyen un pueblo originario. Tienen muchos derechos, pero no el de reclamar la autodeterminación, porque no son un pueblo que ha sido colonizado. Como sabemos, el Reino Unido usurpó las Islas Malvinas en 1833 y desde entonces la Argentina está reclamando la soberanía en las islas, y en el año 1965 las Naciones Unidas establecieron que existe una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe resolverse entre las dos partes en forma pacífica y diplomática. Y a partir de esa resolución, desde el año 1965, todos los años se sigue tratando la descolonización de Malvinas en el Comité de la Descolonización en las Naciones Unidas. Ahora, nosotros estamos en un momento de gran retroceso en la causa Malvinas. Recordemos que hace 2 años el gobierno firmó con el Reino Unido un acuerdo que se llama el Acuerdo Forador y Duncan, por el nombre de los dos vicecancilleres que lo firmaron, donde el gobierno argentino se compromete a remover todos los obstáculos que hacen al crecimiento económico y al desarrollo sustentable de las islas, en particular en lo referido a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Y puedo asegurarte, porque he sido embajadora en el Reino Unido, que esto plasma hasta literalmente la ambición británica de quedarse con nuestros recursos naturales en Malvinas. Claro, ese es el pacto Forador y Duncan, poco mencionado, ¿no?, por los grandes medios de comunicación. En ese sentido quería preguntar, Alicia Castro, desde la vuelta de la democracia todo indicaría que este es el gobierno que más ha retrocedido en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ahora, si uno hiciera una comparación entre las políticas del actual gobierno y lo que fue la dictadura cívico-militar, es una pregunta un tanto fea capaz la que hago, ¿no? Pero podríamos decir que incluso el retroceso va más allá que en la dictadura en este tema específico. Bueno, es una comparación efectivamente un poco compleja, porque la dictadura cívico-militar usó la guerra de Malvinas como una maniobra para quedarse en el poder, ¿no? Recordemos que el 31 de marzo de 1982 hubo una gran movilización en Plaza de Mayo, hubieron muertos, etcétera, contra la dictadura, y el 2 de abril llamaron al pueblo a la plaza para hablar del conflicto, para anunciar el conflicto bélico, y tuvieron un gran apoyo popular. Es decir, así como fue una maniobra de la dictadura para permanecer en el poder, fue también una maniobra política de Margaret Thatcher que podría haber evitado la guerra, pero como estaba frente a unas elecciones con unas encuestas muy bajas,
obviamente calculó que ganarían la guerra y que eso significaría su victoria electoral, ¿no? Así que en realidad es una comparación que no se puede hacer porque es un escenario completamente distinto. Lo que sí te puedo asegurar es que desde la democracia en realidad desde hace más de 180 años, desde 1833, que la Argentina empezó a reclamar contra el acto de fuerza por el cual el Reino Unido usurpó nuestras Islas Malvinas. A partir de entonces, todos los gobiernos de todos los signos políticos reclamaron Malvinas diplomáticamente, y en especial a partir de 1965, cuando ya todas las Naciones Unidas reconocen que hay una controversia de soberanía que hay que resolverla mediante el diálogo. No ha habido un gobierno cuyo canciller exprese que las islas no son argentinas, que los isleños pueden venir a la Argentina, como acaba de decir Farid. O que puede ser el encuentro entre dos pueblos. El canciller está usando técnicamente las palabras que sirven para perpetuar la posesión y el dominio británico en las Islas Malvinas. Ahora, este abandono del reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Si uno lo lee tal vez en un contexto que tiene que ver con lo que pasó esta semana en el Congreso de la Nación, donde uno escuchaba a muchos diputados y diputadas opositores señalando que la agenda del presupuesto 2019 es una agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional, no solamente en la cuestión de fondos, sino también incluso en las fechas en las cuales debía ser aprobado. Uno se pregunta si a alguien capaz se le ha ocurrido también poner a las Malvinas en una bolsa de negociación, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que yo quiero preguntar es, este abandono del reclamo de la soberanía, ¿tiene que ver con alguna especie de toma y daca con organismos internacionales o con otros países por parte del gobierno de Macri, o sencillamente no les interesa? Son serviles a los intereses británicos, ¿no? El Pacto Foradori-Duncan que establece, digamos, que plasma la entrega de los recursos naturales en Malvinas, ¿no? Porque esto no está, digamos, la pesca que la hacen clandestinamente la legalizan y avalan que los británicos puedan quedarse con los recursos, los hidrocarburos, que son de 41 millones de argentinos. Esto se discutió ampliamente estos días en Río Grande, en unos diálogos de Río Grande que se hacen anualmente, y justamente hubo un coloquio con varios expositores que hablamos sobre Malvinas en época de Foradori-Duncan. Esto, digamos, el pacto Foradori-Duncan será recordado como el pacto Roca-Runciman, ¿no? Es decir, solamente uno puede comparar esta época con la de Roca, donde claramente había un gobierno que defendía los intereses británicos en la Argentina, pero ningún canciller llegó al extremo de decir públicamente, sabés que las palabras en la diplomacia, no las dichas por el común de la gente, pero en boca de diplomáticos, tienen influencia en el estado de la negociación. El lenguaje de Malvinas es un lenguaje muy preciso. Yo antes de ser embajadora lo tuve que aprender de memoria. No podés decir, por ejemplo, establecer negociaciones, tenés que decir restablecer negociaciones, porque si no estás desconociendo las negociaciones que hubo entre 1965 y 1983, etcétera, etcétera. Por darte un solo ejemplo, las palabras hay que cuidarlas, porque estamos en medio de una controversia especial y particular de tipo territorial, pero además nosotros tenemos que defender nuestra soberanía con un criterio integral. Tenemos que defender la soberanía territorial, tenemos que defender la soberanía marítima y tenemos que defender la soberanía de recursos naturales. Y nosotros en el Atlántico Sur tenemos todo lo que necesita la humanidad para vivir en el planeta Tierra. Tenemos agua dulce, tenemos pesca, tenemos proteínas, tenemos minerales para la industria, tenemos metano para la energía. Es una zona riquísima. Entonces, los británicos quieren, desde el siglo XVIII hasta hoy,
permanecer con una base militar gigantesca como la que tienen al sur de nuestro continente, que tiene buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear, en una posición geoestratégica en la confluencia de los dos océanos. Desde donde podrían controlarnos, etcétera. Y efectivamente nos controlan. Y por otro lado quieren los recursos naturales que hay en esta zona riquísima. Pero nosotros tenemos un gobierno dispuesto a darles todo eso a los británicos. Alicia Castro, justamente sobre la política de seducción uno pensaba en los ositos Winnie Pooh de Menem, ¿no? Donde en aquel momento se quería seducir a los kelpers. Da la sensación de que acá se quiere seducir directamente al poder británico, no tanto a los habitantes de las islas como a la propia corona. Sí, sin ninguna duda. O sea, los actos de servilismo del canciller Faure parecen no tener límites, ¿no? Ahora fue a Londres o está por ir a Londres a buscar a la primera ministra británica para que no vaya a saltar al G20. La verdad parece más el canciller británico que el canciller argentino. Si no estuviera tan vapuleada la figura de traición a la patria, si no fueran tantos los ministros del macrismo que lo merecerían, si no fuera el propio Macri que merecería un juicio por traición a la patria, sería momento de hablar de eso para el canciller Faure. Lo que pasa es que es una figura legalmente complicada que se aplica durante la guerra, pero habría que estudiar si no es aplicable existiendo una controversia de soberanía y existiendo tantas violaciones a las resoluciones de Naciones Unidas, como la reticencia a negociar por parte del Reino Unido, la explotación unilateral de pesca y petróleo, etcétera, etcétera, si no correspondería a la figura. Corresponde o no a la figura legal, le puedo asegurar que el canciller Faure es un traidor a la patria. La última, Alicia Castro, hace poco se identificó, ya se identificaron más de 100 cuerpos de soldados, de excombatientes en las Islas Malvinas, en el cementerio de Darwin, y uno ha escuchado en reiteradas ocasiones al secretario de Derechos Humanos Claudio Abruje, a diferentes funcionarios del actual Poder Ejecutivo, celebrando estas identificaciones y también atribuyéndose el mérito como un gran avance en todo lo que tiene que ver con la política relacionada a las Islas Malvinas. Sabemos que ahí hay algún debate y bueno, preguntarle esto, efectivamente es un logro del actual gobierno esto que ha ocurrido con las identificaciones. No, son ignorantes y son mentirosos. Primero, el reconocimiento y la identificación de los caídos no puede formar parte de un acuerdo. Ellos lo metieron en el acuerdo Forador y Duncan como moneda de cambio. Es decir, bueno, le vamos a permitir explotar el petróleo en Malvinas a los británicos y ellos nos permitirán reconocer a los caídos en las islas. Eso es aberrante que figure como una moneda de cambio, porque además el reconocimiento de los caídos en un conflicto bélico es parte del derecho internacional humanitario, 1, y 2, fue una propuesta y se puso en marcha en el año 2012, lo anunció en Ushuaia un 2 de abril la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A mí me tocó cuando era embajadora conversar con el Foreign Office sobre la oportunidad en que podría intervenir la Cruz Roja, etcétera, etcétera. O sea, no es ni mérito de este gobierno, ni debió de haber figurado en un acuerdo, porque es ni más ni menos que lo que corresponde hacer por derecho internacional humanitario. Alicia Castro, muchas gracias por haber conversado con Radio Caput, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y además puedo asegurarle que, bueno, mirando el horizonte, estamos a 500 kilómetros de las Islas Malvinas acá, mientras que los británicos, a quienes el canciller Faure y el gobierno de Macri sirven, están a 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas. Eso solo le debiera recordar al canciller Faure que cuando habla de las islas está hablando de la República Argentina. Clarísimo, Alicia Castro, muchas gracias.